Va. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo video. Hoy quiero hablar de carnaval, una palabra que atravesó toda mi vida. De hecho, hace unos días publiqué un carrusel con todos los años de desfile y me di cuenta que el próximo verano voy a cumplir 20 años viviendo el carnaval y me pregunto año tras año qué es lo que hace que siga eligiendo vivir esta fiesta. Realmente, cuando me di cuenta que eran 20 años me emocioné mucho porque me di cuenta de toda la inversión que he hecho durante todos estos años y me pregunto cuál es el motivo, qué es eso que me mueve a seguir estando y siendo parte de esta fiesta. Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Gualeguaychú, es una ciudad de carnaval, reconocida por el carnaval, que es en la provincia de Entre Ríos, una provincia que está en el litoral de Argentina. Y yo crecí a 200 metros del Corsódromo, de este escenario, de esta avenida, de nuestro Zambódromo, que no es más chico que el de acá, la verdad que tiene 500 metros, es una estructura grande. Y me acuerdo de la ebullición del barrio, de la calle, en la época de carnaval. Me acuerdo de sentarnos en la vereda a esperar a los integrantes de las distintas comparsas, que son estas instituciones cual escuelas de samba, porque todas se ubican en el barrio muy cerca del Corsódromo. Entonces los integrantes se preparan en estas famosas previas en los clubes y van caminando hacia la previa del Corsódromo. Entonces me acuerdo de estar esperando que pasaran los integrantes sentadas en la vereda con mi mamá, con mi abuela. Mi abuela vivía unas casas ahí en la misma cuadra y yo tenía una tía que desfilaba en el carnaval y me acuerdo de verla a ella preparándose porque en un momento se preparaban algunos en la casa también y se vestían y se ponían aceite. Me acuerdo de ella poniéndose el glitter. Me acuerdo de estar juntando las piedras, las perlas, las lentejuelas en la vereda como tesoro. Yo me acuerdo que las guardaba en una cajita. Si te regalaban una pluma era, bueno, listo, ya considerate victoriosa. Y me acuerdo de esta alegría, de la alegría con la que pasaban, la batucada, la batería, a veces iba tocando. Me acuerdo de esta libertad de los cuerpos que yo percibía. Yo me acuerdo que la miraba a mi tía cuando se preparaba y decía, ay, quiero ser grande para desfilar en el carnaval, quiero ser grande para poder estar ahora en la calle, para poder bailar, Me imagino que tenía que ver un poco con esta libertad. Y para quienes vivimos en ciudades de carnaval, esto se instala en nuestra vida, esto es cíclico y esto es lo grandioso del carnaval, porque es un ritual y los seres humanos siempre ritualizamos. Los rituales son parte de la humanidad porque nos regulan la vida, nos organizan la vida. Por eso tenemos tantos ritos de pasaje, ¿no? Como el casamiento, los cumpleaños, como esta cosa de celebrar el paso del tiempo, cumplir ciclos. La humanidad necesita crear estos tiempos extraordinarios para romper con lo cotidiano, para jugar, para transformarnos, para permitirnos ser otros, para entrar en un tiempo sin tiempo, para invertir las cosas, para cambiar la jerarquía, para poder volver a la vida normal, cotidiana, de otra forma, ¿no? El carnaval es grandioso. Y acá voy a hacer un paréntesis. No sé si todos saben, pero yo estudié letras clásicas en la universidad. Estudié algunos años latín y griego y durante toda mi adolescencia fui muy fanática de los mitos griegos. Después, bueno, en la universidad amaba la literatura clásica, la literatura grecorromana, y yo me encontré en la universidad con momos para los griegos, que esto en el siglo 8 o 7 antes de Cristo, Hesíodo en la Teogonía habla de Momo mientras está enumerando a las fuerzas oscuras nacidas de la noche.
Y entre eso está hablando de, bueno, la muerte, tánatos, el sueño, hipnos, habla de la vejez, habla de... ¿qué otras cosas? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero habla de Momo como la crítica, el reproche. Y por eso me parece grandioso, porque el carnaval puede ser un gran espacio para la crítica social, para hablar de estas cosas que nos importan como sociedad, para hacer una especie de militancia, ¿no? ¿Cuántos enredos pretenden defender o hacer una crítica social? El carnaval pone en escena públicamente qué temas son importantes, a quiénes convertimos en héroes, qué memorias defendemos, qué identidades resaltamos, recuperamos, qué historias contamos, qué cuerpos mostramos. Es grandioso. Volviendo a esta imagen de la infancia que me aparece ahí, esta sensación de libertad que siento que siempre me trajo, se le suma la potencia que yo siento al bailar samba. El samba nupé me dio, o sea, ese momento, ese instante antes de moverme, yo siento la vida ahí, siento tanta potencia de vida que creo que estas dos cosas juntas, esta sensación de libertad, de la posibilidad de transformarme, de ser otra por un rato, de jugar con esto, y esta potencia de vida que me pone a la mano el samba nupé, son los motivos por los que yo estoy acá hace 20 años viviendo esto y eligiendo esto. Yo empecé a desfilar en el 2008 en el Carnaval de Gualeguaychú, tenía 17 años, recién cumplidos, iba a un colegio católico donde no nos dejaban desfilar en el carnaval. En diciembre del 2007 terminé la escuela secundaria y el 22 de diciembre cumplí 17 años y el próximo verano, en enero del 2008, ya estaba desfilando en el carnaval como pasista de Arayeví. Leandro Rosbiar era en ese momento codirector de Arayeví, que fue quien me invitó a ser la pasista. Me conocía de otro evento que existe en Gualeguaychú, que son las carrozas estudiantiles, donde todos los estudiantes con sus grupos arman carros alegóricos, carrozas, y se hace un desfile en la ciudad, que es una competencia también, y muchos de los trabajadores del carnaval trabajan ayudando a los estudiantes en este evento, y él me conocía de esa situación. Cuando Leandro me hizo la propuesta, yo le dije, sí, fue mi niña, creo que respondió, realmente fue cumplir un sueño, y a partir de ese momento el carnaval fue una gran escuela para mí como artista, porque aprendí todo, creo. Fue un momento de mucho aprendizaje. Para mí el carnaval nunca fue un espacio así como de diversión, siempre fue un espacio de responsabilidad y de trabajo. Soy capricorniana, también sepan entenderme. Porque siempre tuve un rol que tenía una responsabilidad. Ser pasista es ser parte... Me olvidé de explicar que en el carnaval de Gualeguaychú, la pasista, se escribe con una sola S, es la solista que va adelante de la batería o batucada, una especie de reina de batería. Importante de la puesta en escena, de lo artístico. Entonces, bueno, hay una competencia, fui aprendiendo a ser parte de un proyecto más grande, si bien era un rol protagónico, pero siempre tuve la suerte de poder percibir al carnaval como algo mucho más grande que yo. Y fue una escuela, el Carnaval de Gualeguaychú fue una gran escuela donde yo tuve muchas oportunidades para desarrollar mis capacidades, mi talento. Fui coreógrafa, fui encargada de la puesta en escena. Crecí mucho como profesional. En el 2008, en el 2010, en el 2011 yo desfilé como pasista de Arayeví. Siempre me interesó toda la puesta en escena de la comparsa. Participé de estos famosos actings que teníamos como pequeñas escenas que eran parte de la historia que se narraba. Miremos por favor este video que encontré de la escena que hacíamos en Arayeví 2010, donde me moría y luego renacía como el espíritu del carnaval.
Gente, esto pasaba hace 17 años atrás. Sigo. Entonces, siempre sentí que tenía una responsabilidad. Después, en el 2012, desfilé como bailarina en la comisión de frente y también la comisión de frente era un rubro que competía. Entonces, tiene una responsabilidad de ser anfitrión, de abrir la narrativa. Después, en el 2013, hasta el último año, que fue el 2019, que yo desfilé en el Carnaval de Gualeguaychú, cumplí como este doble rol. Fui pasista, fui coreógrafa y encargada de la puesta en escena. Me dieron un montón de oportunidades, yo creo que las aproveché un montón. Fue un momento de mucho estudio y al mismo tiempo, tal vez hoy me arrepiento de algunas batallas que luché, que no eran mis batallas. También fui creciendo. Ay, no me sale en español. Bueno, ganando madurez en este tiempo, ¿no? Había muchas cosas que yo estaba aprendiendo de gestión de grupos, de lidiar con equipos directivos, con presidencia, con cosas que no estaba acostumbrada. Y siempre creo que luché para que el rubro danza estuviera cada vez mejor. Siempre que fui coreógrafa trataba de que año a año los bailarines cobraran un mejor dinero, que se les pagaran los viáticos, que todos los años tuviéramos mejores condiciones para trabajar. Yo siempre milité por mi rubro, trabajador de la danza, hasta hoy. Fue justamente por el carnaval, que en el carnaval que yo me encontré con el samba nupé carioca, más o menos en el 2014-2015. Antes de eso yo bailaba un samba, bailábamos en Gualeguaychú, un samba que era nuestro samba, nuestra interpretación de eso, la danza de nuestro carnaval, que por supuesto tenía que ver con Brasil, de algún lado salió esa manera de bailar, pero estaba muy mezclado con otras influencias, con otras danzas. Me acuerdo de este boom de la danza árabe, había una forma propia de bailar y lo que sonaba, porque en Gualeguaychú hay más batucadas, no hay baterías. Las batucadas hacen ritmos como estos breaks, estas paradiñas, eran largos. Era un show compuesto por varios ritmos, varios breaks. Y la transición era ritmo de samba. Entonces las pasistas nos enfocábamos más en estar en sincronía. El sincronismo no es una cosa de hoy, es una cosa muy antigua, de bailar de manera sincronizada con la batucada, los ritmos, los cortes, con coreografías, con la danza que vos tuvieras en tu cuerpo, con cómo pudieras vos resolver un show dancístico, coreográfico, con este ritmo. Y se usaba el samba como para pasar de un momento a otro, o para el momento del desfile, del dislocamiento, de avanzar. Veamos un poquito esto que les cuento en mi show del 2008, mi primer año de carnaval. Fíjense la influencia de la danza árabe, del jazz, que eran las danzas que yo bailaba en esa época. Hasta los 2000, creo sin dudas que Alejandra Neves fue una pasista de Gualeguaychú que trajo un cambio de paradigma para esta cuestión mucho más coreográfica. Antes de Ale, las pasistas no eran necesariamente bailarinas, tal vez sí eran bailarinas, pero no iban con este rol tan artístico, porque realmente el carnaval antes del Corsódromo, que fue en el 97,
era una cuestión más popular. Creo que el corsódromo fue lo que trajo este carácter de show, ¿no? Al ponerse en este nuevo escenario, todo se magnificó, porque empezó a ser un show de impacto visual. Y eso trajo muchos cambios a nivel artístico. Entonces, antes las pasistas era gente muy apasionada, carnavaleras que sentían esta conexión con el tambor, la danza eran estas vibraciones, este movimiento de cadera. Era otra historia. Creo que en los 2000 Ale trajo esta impronta de la coreografía, de este show, una bailarina que interpretaba todo esto, y empezó a instalarse esto de la coreografía. Yo siempre bailé con batucadas, hasta el 2014 y 2015 que me encontré con Toque de Samba, que es una banda del Carnaval de Gualeguaychú que siempre tuvo una impronta carioca, siempre hicieron samba. Otro tipo de samba, porque no es un samba carioca, solo cavaquinho, voz y la percusión, sino que tienen otra instrumentación mucho más grande, siempre asociada con el enredo, con la temática. Entonces, empecé a bailar samba nupé por coherencia. Yo empecé a ser pasista de Mari Marí. Antes habíamos hecho como una pequeña prueba en Camar, que fui pasista en el 2014, pero no estaba la banda con toda la batucada, sino que era la banda y una batería pequeña que iba tocando también la música. Porque en Gualeguaychú hay una batucada que está al final y una banda musical que toca durante todo el desfile. Entonces se desfila con la música y al final se van cortando los parlantes de todo el circuito y va apareciendo el ritmo de la batucada, de la batería que venía al final. Entonces había dos músicas diferentes. La pasista bailaba solo con la batucada y el resto de los integrantes con la música que iba sonando por los parlantes y con el carro que iba llevando la música del desfile. Mari Marí y Toque de Samba empiezan con este proyecto musical en el 2010, donde fusionaron la batería con la banda musical, entonces iban tocando durante todo el desfile el samba juntos. Cuando paso a esta nueva estructura, a esta nueva música, mi cuerpo tuvo que entrar en coherencia con esto. Yo ya no podía bailar como bailaba antes porque escuchaba otra cosa. Entonces eso me llevó a esta búsqueda, porque coherencia es mi segundo nombre, de ir a buscar cómo iba a bailar, iba a empezar a ocupar este espacio que era nuevo para mí. Y en eso empecé a estudiar samba nupé. Alex, Coutinho y bueno, ya Nils Efran, Carlinhos, ya habían empezado a viajar a Argentina entre el 2010 y el 2015, ya estaban yendo a dar clases y yo había empezado a hacer algunas clases ahí. Algo que me parece importante mencionar es que estos artistas llegaron a Buenos Aires gracias a que había otras personas que ya estaban trabajando con el samba nupé en Buenos Aires, Débora Baña, Natalia Belusek, que fueron las primeras en ser puentes con esta cultura, con quienes de hecho también hice algunas clases en aquellos años. Así que respondiendo a este llamado de coherencia, empiezo a indagar más en la danza de Brasil, a acercarme a Brasil. Bueno, ahí empieza toda una segunda parte de la historia. Mientras estuve en Gualeguaychú buscaba formas nuevas, hasta que empecé a entender que era mucho más que eso y me dispuse a aprender un lenguaje. Hoy me doy cuenta que empecé a investigar la danza del samba, no para copiarlo, sino porque yo necesitaba entender cuáles eran los principios que me iban a permitir producirlo y no reproducirlo. Yo no quería solo copiar, yo necesitaba entender, y entender me llevó por lo menos todos 10 años o 11 más. Todavía sigo aprendiendo, pero hoy creo que ya entiendo un gran porcentaje de la danza del samba nupé. Y ese trabajo de investigación, de traducción corporal, cultural, me llevó a darle forma a un método de aprendizaje que hoy es el Samba 360, que es mi programa. Durante estos 11 años tuve que aprender cosas que para un cuerpo brasileño es intuitivo, es heredado. Mi trabajo de investigación realmente nació de la búsqueda, para realmente hablar desde ahí de una danza auténtica. Que vos seas quien produce el movimiento porque entendés los principios, no porque estás copiando la forma. Lo que yo intento hacer con las clases es mostrar
o visibilizar todos estos principios que son invisibles para una persona que llega de afuera y que para un nativo son obvios, son evidentes. Pero bueno, ese es otro tema que les voy a contar en otro video, un poquito más sobre mi investigación y sobre mi programa, sobre Samba 360. Pero volviendo a la línea del tiempo, desde el 2015 que empecé a investigar el Samba Nupé hasta el 2019, yo busqué mucho, investigué mucho, miraba videos de manera infinita, me encontraba cada vez que podía con estos profesores, con estos cursos que habían empezado a surgir en Buenos Aires. Y yo estaba medio en una batalla. Yo no sabía si quería bailar del jeito carioca. Realmente sentía que yo traicionaba un poco a mi carnaval. Por otro lado, esta nueva música que me pedía otro movimiento, pero al mismo tiempo sabía que iba a empezar a moverme de una forma y que tal vez no había vuelta atrás. De hecho, no lo hubo. Pero con esto quiero decir que hoy el Samba Nupé copó todos los carnavales en Argentina, en el mundo, ¿no? Es un momento de mucha expansión. Creo que hay muchas personas que todavía siguen bailando en sus carnavales sin bailar Samba Nupé, pero la mayoría hizo esta migración dancística. Y yo reconozco que fui una de las primeras que abrió esa puerta, porque en el 2019, que fue mi último desfile con las plumas naranjas, mi danza se mostró transformada. Creo que en ese periodo del 2015 al 2019 fui haciendo la transformación en esta búsqueda y en el 2019 apareció un Samba Nupé en la avenida, en el Corsódromo. Obviamente que fue una elección, como les dije, porque estaba alineada con un proyecto. Incluso nuestro enredo de ese año, nuestra temática de ese año, honraba el origen de la comparsa, que siempre tuvo esta impronta carioca. Mari Mari siempre tuvo porque su creadora, Nelita Irigoyen, mi ex suegra, dicho sea de paso, tenía este amor tan grande por Brasil, por el Carnaval de Brasil, y este 2019 le hicimos un homenaje a esa Mari Mari, a esa primera Mari Mari de los 80, donde tenía mucho, de hecho por eso aparecieron los malandros en el 2019, estos personajes que iban conmigo. Y creo que esa fue una bisagra. A partir de ahí empezaron a pasar otras cosas con el samba. Yo me despedí del Carnaval de Gualeguaychú y en el 2020 empecé a ser pasista de Paraíso Tuyuchí oficial. Había tenido esta pruebita en el 2018, que ya dije, Egil Olivera me invitó a desfilar y desfilé en Yacarepaguá y por Alex, porque ya había hecho clases con él, en La Rosiña y hice un show con Alegría de Zona Sur. Entonces, digo, yo estaba respondiendo a un proyecto, yo estaba siendo coherente con lo que se me pedía. Tal vez hay que pensar cuando esto es caprichoso, cuando es porque sí, porque está de moda, ¿no? Tal vez ahí merece un poquito esta reflexión de ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Se justifica hacer esto? ¿Está bueno? Porque si no me parece que se empiezan como a borrar estas identidades que para mí son fundamentales de preservar. Podríamos conversar con alguien sobre el Carnaval del Litoral. Y bueno, a partir de 2020, de la mano de Alex, obviamente yo voy a estar siempre muy, muy agradecida porque él me abrió la puerta a este nuevo mundo, me dio la posibilidad de ser pasista del Carnaval de Río de Janeiro, una pasista que se ha formado hasta hoy, que ya son 8 años en Tuyuchí y que he crecido tanto en este tiempo como artista y como persona, porque el Carnaval de Brasil me ha traído una conciencia mucho más grande porque es una cultura diferente. Al principio parecía que era como cambiar de liga, paso del Carnaval de Gualeguaychú al Carnaval de Río, y la verdad es que no es así. Son dos universos totalmente diferentes, que está buenísimo que si venís al Carnaval de Río entiendas de qué se trata, puedas realmente comprender los códigos, las estructuras, las jerarquías, tu lugar de participación. Hay tantas cosas que uno desde allá no sabe, no entiende. Lo puede entender teóricamente porque uno lee, pero cuando estás acá, cuando vivís realmente la experiencia, te vas dando cuenta de también cómo las personas te ubican en tu lugar. Alex me invita a ser pasista de Paraíso Tuyuchí. Yo hice una clase privada con él acá en Río. Yo ya sabía que en el 2019 iba a desfilar en Gualeguaychú y
en esa clase él me dijo, vos estás lista, vos ya estás lista. Yo me acuerdo de la emoción, como de esa validación del maestro. Entonces, él me fue acompañando, de hecho publicó algunos videos míos de Gualeguaychú, y cuando terminó el carnaval, yo le dije que tenía ganas de venir para Riel, me dijo, bueno, que si quería hacer pasita Tuyuchí, solo que tenía que venir en noviembre para prepararme para el carnaval. Y le dije, bueno, voy a ver si me puedo organizar, por una cuestión financiera, no era como venir 4 meses a otro país. Y bueno, yo pude organizarme, por suerte siempre tuve este trabajo independiente, y llegué, y obviamente cuando terminó mi primer temporada, dije, por supuesto que tengo que estar acá 3, 4 meses antes, porque era reaprender, aprender lógicas nuevas, y era tan potente todo, sentía que tenía que aprender tanto de todo, inclusive el idioma, porque estar acá en un espacio tan sagrado como es el carnaval y no hablar portugués es terrible. Aprender portugués es importante. Además por una cuestión de respeto, ¿viste? De poder hablar la lengua en donde estás. Pero bueno, Alex es una persona muy importante para mí. Él me dio esta oportunidad, yo no hice ningún test para entrar al ala. La verdad que él confió siempre en mi danza, a él yo sé que le gusta mi danza, entonces voy a estar siempre muy, muy agradecida con él. Fue y es una persona súper importante dentro de mi carrera. Así que acá sigo en Paraíso Tuyuchí después de 8 años. Y hace 2 años que digo que es mi último carnaval y no paro, y por eso me puse a pensar cuáles eran los motivos para seguir estando acá, por eso me dio ganas de grabar este video. Me acuerdo que los 2 primeros años que estuve acá también desfilé como pasista en Cubango en la serie de oro, pero fue mucho. Y no era por los ensayos. La verdad que para mí ensayar todos los días no es un peso. Me encanta, no es que no me bancaba los ensayos, sino que no hay otras cuestiones como culturales que son las que para mí son las más difíciles de estar acá. Y hoy, después de emigrar y de ya estar viviendo acá 2 años, empiezo a sentir como este duelo migratorio y a ver en algunas cosas con mucha más claridad el choque cultural. Entonces dejé de ser pasista en la serie de oro porque, insisto, no porque me cansara la cantidad de ensayos, sino porque yo ya no estaba dispuesta a entregar mi tiempo. Otra vez la capricorniana hablando. La cuestión del tiempo acá es lo que más me cuesta. Es muy difícil la organización. Siempre te dicen un horario y es otro. La verdad que esta es la parte como más difícil, la del tiempo, la de la comunicación, que nunca las cosas están muy claras y uno tiene que ir como capturando la información y no es muy bien recibido que uno pregunte mucho. Como todo lo que parecería lógico y obvio en una organización, no lo es porque entramos como, bueno, en otro territorio, en otro sistema, y uno realmente tiene que aprender, leer este sistema y moverse dentro con mucha malandragem para poder convivir con alegría y disfrutar de todo lo maravilloso que te entrega esta fiesta, porque la verdad es que son un montón de cosas grandiosas las que uno recibe cuando está dentro del carnaval y participa en el carnaval. Pero bueno, decidí quedarme solo con una escuela de samba porque me costaba mucho lidiar con estas cosas más culturales. Al principio ser pasista en Brasil y ser extranjera fue difícil, sigue siendo incluso hoy difícil en algunas situaciones y con algunas personas. Durante todo este tiempo también yo fui enraizándome en Tuyuchí, adoptando esa casa, esas personas. Hoy llego a la cuadra y puedo saludar a la mayoría de las personas. Tengo vínculo con las pasistas. Hablo con las pasistas, puedo saludar a la velaguarda, ya realmente siento que fui tejiendo estos lazos, estos vínculos, que es fundamental para poder convivir y para sentirse recibido y aceptado. Bueno, hay mucho para conversar, así que quiero que me dejen acá en comentarios qué les gustaría saber de mi propia experiencia de vida, que creo que hay un montón de situaciones por las que pasé, que les quiero ir contando de manera ordenada en distintos videos, porque si no yo empiezo a hablar y no paro. Pero quiero saber qué les interesa de esto,
de este mundo de carnaval, de Gualeguaychú, de Río, o incluso de las dificultades y las peripecias que pasé siendo extranjera también acá. Les mando un beso grande, gracias por acompañarme, por estar acá, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.